Hola, ¿qué tal? Estamos en la estación de impuestos. Yo quería aprovechar para hacer un video acerca de los impuestos que vas a pagar acá en Canadá cuando tengas un trabajo. Aquí en Canadá, aparte del impuesto al trabajo, hay los impuestos a las ganancias de capital, los impuestos a los ingresos pasivos, etcétera. Hablaré de esos impuestos en otros videos. Entonces, enfocándonos estrictamente en lo que es impuestos por el salario, por el sueldo, te van a descontar lo siguiente. En primer lugar, el impuesto a nivel federal, de ahí viene el impuesto a nivel provincial y vas a tener que contribuir al plan de pensiones canadiense y también vas a tener que contribuir al seguro de desempleo. Acá en Canadá existe lo que se llama el impuesto marginal, que viene a ser impuesto en base a un rango según tu salario anual. Por ejemplo, a nivel federal, si ganas hasta $49,020 para el año 2021, tu impuesto a pagar a nivel federal va a ser 15%. Por los siguientes 49,020 o hasta 98,040, ¿no?, vas a pagar 20.5% de impuestos federales y así sucesivamente. Y los impuestos a nivel provincial van a depender de la provincia donde te encuentres y funciona más o menos de la misma manera. Por ejemplo, acá en Ontario, si ganas hasta $45,142 al año, te van a descontar 5.05% de ese importe. Y por los siguientes 45,142 hasta $90,287, te van a descontar 9.15% de impuestos provinciales acá en Ontario. Tú tienes que ver, según la provincia donde te encuentres, puedes entrar a la página de canada.ca, ahí te vas a dar cuenta las tasas impositivas para cada provincia. Aparte de los impuestos, vas a tener que contribuir al plan de pensión canadiense, al CPP. ¿Cuánto es lo que vas a contribuir? Según la tablita, para el año 2021, porque estos importes varían cada año, acá lo he sacado para darte fresquito nomás. Para el año 2021, la tasa es 5.45% con un límite de salario de $58,100. O sea, si tú ganas, por ejemplo, al año $40,000, vas a tener que pagar 5.45% de eso con un máximo de contribución anual de $3,166. ¿Ok? Ahora, si estás en Quebec, esto aplica para todas las provincias excepto Quebec. Para lo que es CPP y para lo que es el Employment Insurance, se maneja de dos maneras. Una para todo excepto Quebec y otra para Quebec. ¿Ok? Entonces, esto lo que te acabo de decir es para cualquier provincia excepto Quebec. Para Quebec, si estás en Quebec o si vas a ir a Quebec, vas a tener que contribuir al Quebec Pension Plan y la tasa es 5.9% para el año 2021 con un máximo de aportaciones de $3,427,90. El porcentaje para el seguro de desempleo a nivel federal excepto Quebec para el año 2021 es 1.58% de tu salario con un máximo de $56,300 de salario anual. Si ganas $40,000, el porcentaje va a ser sobre esos $40,000. Y hay un máximo de aportaciones anuales de $889. ¿Okay? Ahora, si estás en Quebec, el porcentaje de aportaciones es 1.18% para el año 2021, con un máximo de aportaciones de $664 al año. Entonces, estas son las 4 deducciones que vas a tener. Otra opcional es pagar una parte del premium de tu seguro médico privado que te da la empresa. Este seguro médico, por ejemplo, si tienes seguro por incapacidad, de repente tienes un accidente, tienes que estar hospitalizado, quieres visitar al quiropráctico, etcétera. Ese tipo de servicios que no están cubiertos por el seguro médico de Canadá, te descuentan un premium, un porcentaje. Y también ten presente que si tienes, por ejemplo, algunos beneficios pagados por la empresa, por ejemplo, si la empresa te paga el celular, si te paga parqueo, si te paga el seguro de vida, entonces eso es considerado para propósitos tributarios ingresos y van a estar grabados como un paquete, ¿no? Va a estar en tu boleta de pago. Ahora, cuando acabe el año, a más tardar a fines de febrero del año siguiente, tu empleador tiene que darte un formulario oficial que se llama T4 o T4. Este T4
es un formulario en el cual aparece todo lo que la empresa te ha deducido, lo que has contribuido, tu seguro de desempleo, al plan de pensiones canadienses, todo lo que has ganado, etcétera. Y con eso vas a hacer tu declaración tributaria en un formulario, que hay bastantes ahí en internet, gratuitos y no gratuitos. La empresa tiene que remitir esa información al Canada Revenue Agency, que es la entidad reguladora tributaria acá en Canadá. Y tú, cuando hagas tu declaración, ellos van a cruzar esa información para que corroboren que todo esté correcto. El plazo para que tú presentes tu declaración tributaria siempre es a fines de abril del año siguiente. Hay otros temas también importantes que no quiero ahondar mucho para no confundirte. El gobierno también te da crédito cuando haces tu declaración tributaria. Hay varios tipos. Es una lista larga que no quiero ahondar ahora. Pero, por ejemplo, si lo que has contribuido durante el año a tu plan de pensiones canadiense, a tu seguro de desempleo, eso también funciona como crédito. Si has estudiado en Canadá, te van a dar el formulario T2202, que como el de la T4 es un formulario oficial, para que tú pongas ahí todo lo que has gastado en pensión y lo puedas deducir tributariamente. Y así otras cositas más. Si tú solamente estás trabajando y o estudiando, lo más probable es que tengas devolución de impuestos. Hay otras maneras también de contribuir al plan de pensiones privado, al RRSP, para que puedas bajar tu base tributaria y así puedas recibir quizás un poco más de reembolso. Eso te lo explicaré en otros videos. Ahora, tú puedes pagarle a alguien para que te haga la declaración tributaria. Yo la verdad nunca le he pagado a nadie, es directo, ¿no? Solamente es transcribir lo que aparece en tu T4 o en la T2202 en el formulario para enviar al CRA cada año. Bien, espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Si quieres que haga un video de cómo llenar la información para declaración tributaria, para que envíes al CRA, déjame tus comentarios en la parte de abajo y haré un video especialmente para eso, para enseñarte los formularios o qué formulario puedes usar para hacer tu declaración tributaria. Recuerda que la fecha límite para que envíes tu información al Canada Revenue Agency es el 30 de abril de cada año. Así que estamos a mitad de marzo, así que aún tienes tiempo para hacerlo. Espero que estés bien y conmigo será hasta la próxima. Chao.